del Señor Jesucristo. Amén. Un honor y un placer poder estar aquí esta tarde compartiendo este culto con ustedes. Amén. Como bien decía el pastor, nos une una amistad de bastante tiempo. Amén. Aproximadamente 30 o 31 años. Y Zaragoza está marcado en el corazón del pastor. Eso no lo ha dicho, pero ya lo digo yo. El pastor en Zaragoza se comprometió, se casó, tuvo su primer hijo y se levantó al ministerio. Como para no recordarlo. Mira, pues un completo. Y la verdad que desde entonces nos une una grande amistad. Amén. El día 16 de septiembre se casaba mi niña y como buenos amigos que somos, pues le invité a la boda y no pudo asistir porque en las mismas fechas se casaba su sobrino. Amén. Pero ya teniendo una conversación me invitaba para estar con ustedes y acepté esa invitación para estar aquí compartiendo este culto. Amén. Yo, aunque no ministrara, ya me iba gozando, me iba gozoso, puesto que hemos podido sentir su presencia y he podido poner cara a un anciano, a un hombre anciano, que me habían hablado mis padres y mis ancianos de la iglesia, que es el tío José de Palma. Cuando me ha saludado me ha dicho, yo estuve de pastor, yo tenía 3 años. Me ha dicho sobre el año 80, yo tenía 3 años. Y no le ponía cara, no lo conocía, la verdad, pero había escuchado hablar de él. Y poder verle y ponerle cara para mí es una bendición, amén. Puedo ver al tío Pelele, que no sé si recordará, ha estado en la casa de mi padre también. Mi padre es el Antonio. Y de ver estos hombres ancianos, pues yo ya me la gozo, amén. Bueno, pues vamos a ir directamente a compartir algo de la parte del Señor con ustedes. Y creo por fe que el Señor nos va a ministrar en esta tarde. Amén. Soy sencillo, no esperen nada galáctico, que las galaxias están ahí, por la estratosfera. Amén. Bueno, vamos a algo muy predicado y muy oído, libro a la carta de los Hebreos, capítulo 4 y versículo 16, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y el poder del Espíritu Santo. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Podemos ver cómo el autor de los Hebreos empieza el libro, como ya hemos escuchado muchas veces, diciendo Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a nuestros padres por medio de los profetas, y en los postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo. Y empieza a enumerar quién es su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles. Alabado sea el nombre del Señor. Impresionante. Qué bien, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Amén. No se perderá la gente porque no haya escuchado el Evangelio, porque la palabra del Señor es multiforme y Dios va a venir hablando de una manera o de otra para que todos procedan al arrepentimiento. Alabado sea el nombre del Señor. Dice en otro tiempo por medio de los profetas, pero en este tiempo por medio del Hijo. Amén. Y aparece el Hijo en escena. ¡Qué bien! Y cuando aparece el Hijo en escena, ya no ha habido nadie que haya podido destronarle. Amén. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Esta palabra la decimos mucho, pero por si no lo saben lo que quiere decir, es que todavía no ha habido nadie que haya podido destronarlo. Amén. Anteriormente a nuestros padres por medio de los profetas, con mucho respeto a los profetas, que me perdonen los profetas, apareció Jesús.
Apareció Jesús. Estamos completos en Él. Dice la palabra del Señor, capítulo 1, que Jesús es superior a los ángeles. Capítulo 3 del libro de los Hebreos dice es superior a Moisés. Capítulo 4 del libro de los Hebreos dice que es superior al reposo o al día de reposo. Capítulo 6 y 7 o 7 y 8, si no recuerdo mal, dice que es superior al orden sacerdotal de Melquisedec o levítico. Versículo o capítulo 9 del libro de los Hebreos dice que Jesús es superior al tabernáculo con cada uno de sus utensilios. Aparece el capítulo 11 y aparece un versículo o un rótulo que dice los héroes de la fe. En ese capítulo pues se nombra personas de los cuales aquel que tenga sombrero se tiene que quitar el sombrero y reverenciarse ante tales hombres de Dios. Nombra nombres como Abel, Enoc, Moisés, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Sara, José, Rahab, Gedeón, Sansón, Jefté, Daniel, Jeremías, Isaías, Ezequiel, los 12 profetas menores. Y son hombres de Dios impresionantes. A tal punto son hombres de Dios impresionantes que el propio capítulo 11 del libro de los Hebreos dice en su palabra, de los cuales el mundo no era digno. ¡Wow! ¡Qué categoría de hombres! Elevamos más el nivel y en el mismo capítulo 11 del libro de los Hebreos dice, de los cuales Dios no se avergüenza de ser Dios de ellos. Esto me rompía. Esto es impresionante. Porque que nosotros nos enorgullezcamos del Dios que tenemos es muy fácil. Pero me pongo yo para no ofender a nadie, lleno de fallos, de defectos, de errores y de pecados. Y que diga Dios que se enorgullece de nosotros. Eso tiene mucho peso y mucha categoría, alabado sea el nombre del Señor. Capítulo 11, los héroes de la fe, pero aparece el capítulo 12 del libro de los Hebreos y dice la palabra del Señor, y ya vamos entrando un poquito en materia. Dice, por tanto, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, hablando de los héroes de la fe, los cataloga como testigos, dice, despojémonos de todo peso y pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Autor y consumador de la fe, lo vuelvo a repetir, autor y consumador de la fe. Los héroes testigos, Jesús, autor y consumador de la fe. Los héroes testigos, pero Él, Jesús, autor y consumador de la fe. Por lo tanto, deducimos que Jesús es superior a los héroes de la fe. Y ante tal despliegue de majestad, de gloria y de honra en los cuales podemos ver superior a los ángeles, superior a Moisés, superior al reposo, superior al orden sacerdotal, superior al orden sacerdotal, superior al tabernáculo con todos sus utensilios, alabado sea el nombre del Señor, superior a los héroes de la fe, viendo tal derroche de majestad, de atributos, de gloria. No tenemos por más que quitarnos el sombrero y reverenciarnos delante de Él. Él dice, Él que es el alfa, el omega, el principio y el fin. En Él habita la plenitud de la deidad. Y cada vez que sale a relieve tanta majestad, tenemos por tendencia a reverenciarnos. Recuerden el publicano, sé propicio a mí, que soy pecador, golpeándose en el pecho. Cuando recién hecho el milagro de la pesca milagrosa, Pedro se entera y cae reverenciado delante de él y dice, apártate de mí que soy hombre pecador. Y cuando estamos agachados mirando nuestras miserias y nuestros pecados, Él se acerca diciendo, quiero ser tu amigo, vengo a pasar tiempo contigo, quiero tu amistad, quiero darte todo. Dice la palabra del Señor que dejó de ser el primogénito para ser el unigénito de muchos. Dice la palabra del Señor que nos ha bendecido con toda la bendición espiritual. ¿Qué amistad más buena tiene Él? No es una amistad por conveniencia, es una amistad por amor verdadero. Y viendo toda esta majestad que podemos ver en Jesús,
no tenemos por más, digo yo, iglesia, ¿es para amarle o no es para amarle? ¿Es para adorarle o no es para adorarle? ¿Es para servirle o no es para servirle? ¿Coros es para cantarle o no es para cantarle? Que bendito sea el nombre del Señor por siempre. No nos deja otra opción. Hay que adorarle, glorificarle, ensalzarle y servirle a Él. Miren, no soy un hombre que me dejo llevar por las emociones, ¿vale? Nací en el Evangelio. Recién nacido en el año 77 me presentó el tío Paquito en la iglesia y desde entonces he estado dentro de la iglesia, ¿vale? No me dejo llevar por las emociones, pero lanzo un reto con el permiso del pastor y los siervos. Mirad donde queráis, buscar donde queráis, vivid lo que queráis, que vais a venir con las orejas agachadas diciendo: solo en Él está la vida, solo en Él está la solución, solo en Él está el gozo, solo en Él está el contentamiento. Que bendito sea el nombre del Señor por siempre. Solo en Él. Decía Parrita en una alabanza: quien ha conocido a Jesús y de sus mieles ha probado, es imposible que viva jamás lejos de su lado. Había una alabanza muy antigua, era yo pequeñico, correteaba por la iglesia y la escuchaba, del coro de Sabadell, que decía: si volviera a nacer, volverían a amarte, si volviera a escoger, te escogería de nuevo a ti. Aunque no hubiera infierno ni cielo, te seguiría. Porque quien conoce a Jesús, conoce la vida. Que bendito sea el nombre del Señor por siempre. Fuerte aplauso para Dios, iglesia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Para poder entender este versículo, vamos 4 versículos más arriba para entender el contexto del mismo, ¿vale? Versículo 12 y 13 y 14 y 15 los separamos, ¿vale? Dice el 12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones que hay en el corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Dice que la palabra del Señor penetra y parte o divide el alma, el espíritu y el cuerpo. Cuando nos habla de las coyunturas y los tuétanos, nos está hablando del cuerpo, ¿vale? No vamos a entrar ahora en la explicación para no perder tiempo. Como bien saben ustedes, el alma viene compuesta por el sentimiento, por la voluntad y por el intelecto, por la mente. El espíritu viene compuesto por la intuición, la conciencia y la comunión o la adoración. Y el cuerpo, ya saben ustedes, que viene compuesto de diferentes materias: huesos, articulaciones, órganos, músculos. Alabado sea el nombre del Señor. Pero a tal penetra la palabra del Señor, cuando penetra en nuestras vidas, que no hay un lugar de nuestro cuerpo, no hay un lugar de nuestro cuerpo que quede desprendido, que no sea alcanzado por medio de su palabra. Todo queda alcanzado, impregnado por medio de la palabra, a tal punto que en el Salmo 63, si no recuerdo más, dice David: aun mi carne te anhela. En la carne no hay conocimiento, en la carne no hay voluntad, pero dice: aun mi carne te anhela. Alabado sea el nombre del Señor. Hemos dicho que dentro del cuerpo está el sentimiento, la voluntad, el intelecto, la intuición, la conciencia y la adoración o la comunión. Todo ello queda impregnado por medio de la palabra. Y continúa el versículo diciendo, dice la palabra del Señor, dice: y discierne. Otra versión dice: examina los pensamientos y las intenciones que hay en el corazón. No hay nada que se escape a la palabra y a la luz de Dios en medio de nuestro cuerpo. Amén. Miren, les voy a contar algo muy rápido. Dice que había un hombre de nuestra misión que se dedica a predicar por las cárceles, llamado Quitito, que es de Madrid. Y dice que está en una cárcel y está predicando. Tenía un auditorio no muy amplio, 6, 7 personas, no tenía muchos, y estaba predicando la palabra del Señor. Según está predicando la palabra del Señor, ve que por atrás se levanta una persona como una mole, unos 2 metros, musculoso, y ve que se le va acercando. El hermano dice que en la cárcel pues tiene que tener mucho miedo, porque cierta vez le sacaron un cuchillo.
¿vale? Y según se va acercando dice que tenía mucho miedo, mucho temor, pero contra más se iba acercando se pudo percatar que dicha persona estaba llorando. Y en gritos le dice: ¿se puede saber qué estás hablando? ¿Se puede saber qué estás predicando? Que desde que estás hablando y estás predicando no hago nada más que llorar. Dice: mira, soy un ex soldado de la antigua Yugoslavia, o de los Países Bajos, un país de esos. Dice, me han entrenado para poder controlar mis sentimientos en medio del campo de batalla. Porque hay veces que un compañero se muere y tienen que aprender a controlar los sentimientos. Estuve estudiándolo un poquito y los controlan por medio de la mente, ¿vale? Dice, pero es más fuerte lo que tú estás diciendo o lo que tú estás predicando, que yo intento aplicar lo que me han enseñado, pero no hay fuerza ni poder que pueda doblegar el poder de la palabra que estás diciendo. Atención, impresionante. Aplicaba métodos para poder controlar sus sentimientos, pero él no sabía que la palabra del Señor controla el sentimiento, la voluntad, el espíritu, la conciencia, la intuición y la comunión. Alabado sea el nombre del Señor. Por supuesto que se entregó a Dios. Por supuesto que se entregó a Dios, porque no hay poder más grande que el poder de su palabra. Alabado sea el nombre del Señor por siempre. Versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta delante de su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas delante de aquel que tenemos que dar cuenta. Entonces, si enlazamos el versículo 14, que la palabra nos descubre, y el versículo 12, y el versículo 13, que dice que no hay cosa creada que se escape delante de su presencia, que estamos abiertos, nos está hablando de justicia. Hay una justicia, no nos podemos escapar de nada. Hay una justicia que nos delata nuestros pecados, delata nuestras intenciones hasta que hay dentro del corazón, dice la palabra del Señor. Vale. Versículo 14, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Por lo tanto, teniendo al gran sumo sacerdote, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, retengamos nuestro llamamiento. Está diciendo, más fácil que lo tenemos ahora no lo vamos a tener. No hay otro sacrificio. Está el sacrificio de Cristo y te salvas o te salvas. No va a haber más sacrificios, no va a haber más sangre, no va a haber más cruz. De hecho, viene en el 6 o el 7 del libro de los Hebreos. No va a haber más sacrificio, por lo tanto retengamos nuestra salvación, y nos habla de que nos lo pone fácil por medio del gran sumo sacerdote Jesús, el Hijo de Dios. ¿Vale? Versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Alabado sea el nombre del Señor. De aquí vengo a recalcar rápidamente que mi Jesús no pecó. Están saliendo unas nuevas olas por ahí, que si Jesús tenía concupiscencia, que si en el original la concupiscencia quiere decir no sé qué. Jesús no pecó. Él fue limpio, puro, santo. Alabado sea el nombre del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado. Primera de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5, él apareció para quitar el pecado, para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Amén. Pero no contentos con estos, si nos vamos al original, dice, fue tentado en todo, excluido pecado. Porque se basan, fue tentado en todo. Fue tentado en todo. La Biblia dice, fue tentado en todo, que se vayan al original. Dice, fue tentado en todo, excluido pecado. El pecado no tenía categoría ni para acercarse de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús no pecó. Cuando Él dice que no pueda compadecerse, alabado sea el nombre del Señor, está diciendo que siente empatía. La palabra compadecerse es sentir lástima o pena o sufrimiento ajeno, o sufrimiento por una persona ajena, alabado sea el nombre del Señor. Sentir lástima o pena por el sufrimiento
ajeno, alabado sea el nombre del Señor. Pero si leemos bien, dice que no dice que se pueda compadecer de nuestros pecados, sino dice la palabra del Señor que no puede compadecerse de nuestras debilidades. No es lo mismo nuestras debilidades que nuestros pecados. La palabra debilidad quiere decir sin fuerza. De lo que se conduele o siente empatía Jesús con nosotros es nada más y nada menos que no tenemos fuerzas para afrontar muchas veces el pecado o la tentación. De eso es de lo que se compadece, no del pecado. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Miren, cuando el Señor me dio este mensaje, constantemente iba conduciendo, porque decía, fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Y me venía a la cabeza una palabra que no sabía lo que quería decir. Sé que la había escuchado, pero no sabía lo que quería decir. Y la palabra era tentadero. Estuve mirándolo, porque cuando eso iba conduciendo estaba deseando tener un ratito para mirarlo en el móvil o en casa. La palabra tentadero es una palabra taurina. En las ganaderías, en las fincas de las ganaderías, hay una especie de plaza de toros sin público, en las cuales tientan a los machos y a las hembras hasta que tienen los 3 años, ¿vale? Los tientan sin banderillas y sin espadas, simplemente los tientan para poder probar su bravura. Alabado sea el nombre del Señor. Y el Señor me venía ministrando y entonces me vino a la luz de la palabra del Señor, de lo que el Señor me quería ministrar a través de esta palabra. Y es que el Señor Jesús fue lanzado en medio de este mundo llamado tentadero. Y mientras tuvo un cuerpo humano, estuvo aquí y no hicieron más que tentarlo. Alabado sea el nombre del Señor. Conocen la tentación del desierto, 40 días sin comer, y se le aparece el tentador, di que esas piedras se conviertan en pan. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo sube al pináculo del templo, alabado sea el nombre del Señor, y le dice, tírate y enviará a sus ángeles para que no tropieces en piedra. Alabado sea el nombre del Señor. Dice que lo sube a monte más alto y le muestra los reinos para que se los daba y así le adorara a él. Y dice, solo al Señor tú adorarás y a él solo servirás. Alabado sea el nombre del Señor. Podemos ver cómo ha sido tentado Jesús en la tierra y podemos ver cómo los romanos intentaron matarlo pero no pudieron. Podemos ver cómo los fariseos y los saduceos intentaron confundirlo pero no pudieron. Podemos ver cómo Satanás o el tentador pudo e intentó desde sus ancestros, dejando mujeres estériles para que él no saliera, y estando en un cuerpo humano también, intentándolo tentar de todas maneras posibles, pero salió sobresaliente, matrícula de honor. Amén. Matrícula de honor. Amén. Y el Señor, visto desde la tierra, dijo, has pasado la prueba con creces. Pero me llamaba la atención que los ganaderos, cuando una res o un toro o una vaca de estas, dice que aprueban, dice que los sella con su sello. Y qué bien, aparece el libro de Apocalipsis capítulo 19 y versículo 16, dice, y el que va montado en un caballo blanco con vestiduras blancas, en su vestidura y en su muslo lleva un nombre escrito que dice, Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes y Señor de Señores. Salió con matrícula de honor. Si alguien puede llevar ese nombre, solamente se llama Jesucristo. Que bendito sea el nombre del Señor por siempre. Aleluya. Podemos ver cómo el versículo 12 y el 13 nos habla de justicia y el 14 y el 15 nos habla de misericordia. Él es el sumo sacerdote y su sacrificio es el que tomamos para ser salvos, y nos habla de misericordia. Ahora entramos en el versículo y dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Un trono, entre otras cosas, simboliza justicia. Y gracia, entre otras cosas, significa misericordia. Alabado sea el nombre del Señor. Miren, ¿están bien, no? Amén. Vale.
Jesús es el único ser capaz de albergar en sí la justicia y la misericordia sin que se contradigan y sin que pierdan valor de una de la otra. Porque la justicia y la misericordia no se llevan bien. Si nos vamos al libro de Santiago, dice: juicio sin misericordia se hará con aquel que no tiene misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Está diciendo que no se llevan bien. Cuando hay misericordia, se deshace el juicio. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ¿qué tiene Jesús? Que lo deposita en su cuerpo y tienen la misma fuerza la una de la otra. Porque cuando Jesús estaba crucificado en el madero derramando su sangre, fue válida para abastecer la justicia del Padre, y la misma sangre y el mismo sacrificio fue apto para tener misericordia con nosotros y fuésemos al reino de los cielos. ¡Qué bien! Solamente en Él está la justicia y la misericordia, para que podamos entrar confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y oportuno socorro para nuestras vidas. ¡Qué paradojas!, ¿verdad? La misericordia nos quita de lo que merecíamos y la gracia nos da lo que no merecíamos. ¡Qué bien! La misericordia nos quita lo que merecíamos y la gracia nos da lo que no merecíamos. ¿Dónde se consigue eso? Solamente en la cruz, solamente en Jesús. Su nombre sea glorificado. Bendito sea Él por siempre y para siempre. ¡Aleluya! Santo eres, Señor. Acerquémonos pues confiadamente. Cuando leía esto me rompía un poco la cabeza, viendo que leyendo todo el Antiguo Testamento no había nadie capaz de acercarse delante de su presencia. Todos tenían miedo. ¿Recuerdan en el mismo capítulo de Génesis, en cuanto Adán pecó? Dice que oyendo a Jehová Dios que paseaba por el huerto, dice que se escondieron entre los árboles del huerto. Dice que Jehová Dios le preguntó: ¿por qué te escondes? Porque te escuché y tuve miedo porque estaba desnudo. Alabado sea el nombre del Señor. Tenía miedo. Dice el propio libro de, alabado sea el nombre del Señor, de Isaías capítulo 1, versículo 16, si no recuerdo más. Dice: amparad al huérfano, restituid a la viuda. Dice: quitaros todas las malas cosas que hacéis. Y empieza a enumerar una serie mala de cosas que hacen. Dice: venid después y estaremos a cuentas. Y si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Alabado sea el nombre del Señor. Dice el Salmo 24: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en el lugar santo? El limpio de manos y de corazón puro. Dice el Salmo 15: ¿quién habitará en su tabernáculo? ¿Quién morará en su monte santo? El que anda en integridad, el que hace justicia, el que no ha calumniado con su lengua, ni ha hecho mal a su prójimo. Nadie en el Antiguo Testamento se podía acercar delante de la presencia del Señor con mancha y con pecado. Y líbrese quien pueda. Todos tenemos pecados y todos tenían pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Por supuesto, y base doctrinal y la más importante, ahora tenemos acceso delante de su presencia y al trono de la gracia, porque el velo del templo se rasgó, y ahora tenemos acceso sin limitación y gratuito delante de su presencia. ¿Saben lo que es el trono de la gracia? Urgencias permanentes 24 horas, con luces de neón, así. Urgencias permanentes 24 horas. Yo no sé para aquí, pero para allí vas a urgencias y te tiras 10, 8 horas. Y hay 8 o 10 hospitales, contando los de pago y los otros. Pero qué bien, al trono de la gracia no tienes que coger ticket, no tienes que esperar turno. Él está abierto, los brazos abiertos, diciendo: el que viene a mí yo no le echo fuera. Alabado sea el nombre del Señor por siempre. Base doctrinal, el velo del templo se rasgó. Pero permíteme darte otro argumento que a mí me partió y a mí me rompió. Alabado sea el nombre del Señor. Dice Primera de Juan capítulo 4 y versículo 18: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor. Sabiendo que el temor lleva en sí castigo, y el que no ha perdonado no se ha perfeccionado todavía en el amor.
Ahora dice, el perfecto amor echa fuera todo temor. ¿Qué amor está hablando? ¿Qué está hablando? De mi amor. Mi amor no es perfecto. Está hablando del amor de Jesucristo. Que el amor de Jesucristo sí es perfecto para con nosotros. Y cuando Él ha llegado y nos ha amado, wow, ha echado fuera todo miedo y todo temor. ¿Qué es el miedo? Dice, y el miedo lleva en sí castigo. El que tiene miedo no hace más que mirar alrededor, en preocupación, con temores y con miedo a causa de sus actos. Alabado sea el nombre del Señor. Pero que tiene Jesucristo cuando ha salido a mi encuentro, me ha impregnado de su amor. Y ahora puedo decir, todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Ya no tengo miedo, ya no tengo temor, porque me ha impregnado con su amor. ¿Qué te crees? ¿Que le has amado tú primero? Que no, que te ha amado Él primero. Y ahí va, quien lo conoce, quien lo ama, quien experimenta el amor de Dios, lo conoce, no tiene por más. Se queda impregnado de su amor y dice, tengo que conocerlo, esto no lo he visto nunca en mi vida, que soy malo, que soy mala clase, y Él viene y me ama y me da de todo. Tengo que conocerlo, tengo que tener una relación con Él. Y qué bien, qué bien. Cuando le conoces, no tienes por más, le amas. Es más justo que las matemáticas. El que le conoce, le ama. El que le conoce, le ama. Y atención, el que le ama, le obedece. Y ahí la lanzo. ¿Me das confianza, pastor? Ahí la lanzo, ¿vale? El que no le obedece es porque no ha tenido un encuentro personal con Dios. Hay lo que cuesta obedecer, ¿verdad? Ama a Jesús. Ama a Jesús. Quien lo conoce lo ama y quien lo ama le obedece. Que bendito sea su nombre por siempre. Aleluya. Aleluya. ¿Cómo me acerco? Hemos dicho que el trono de la gracia es justicia y misericordia. No te pases de largo, ni quieras jugar con Dios, ¿eh? Dice el libro de Proverbios, dice, el que encubre pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta de él alcanzará misericordia. ¿Se dan cuenta? Termina igual. Para alcanzar misericordia, dice Hebreos. Para alcanzar misericordia, dice Proverbios. Confiesa tu pecado y apártate de él y acércate, que vas a alcanzar toda su misericordia. Amén. Alabado sea el nombre del Señor por siempre, para alcanzar misericordia. Ahora estoy roto, tengo un problema, he caído en el pecado, he resbalado, llámalo como quieras, pero el conocimiento y la comunión con Dios me ha hecho entender que solamente Él tiene mi solución. Por lo tanto, voy corriendo y entro al trono de su gracia. Entro al trono de su gracia pidiendo y alcanzando misericordia. Pidiendo y alcanzando misericordia. Cuando yo entro, lo primero que me ofrece, dice, para que alcances misericordia, me la pone al alcance de mi mano. Y yo alcanzo la misericordia y ya estoy gozoso, ya estoy hinchado, he conseguido lo que quería, he conseguido lo que anhelaba, porque mi conciencia y mi espíritu no podían más. He tenido que ir rápidamente, y cuando he alcanzado lo que quería, que no tengo por más que ponerme de rodillas y adorarle y glorificarle a Él, que bendito sea el nombre del Señor, me llevo la sorpresa más grande del mundo. Dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia. La palabra hallar viene relacionada con factor sorpresa. Esto es una sorpresa. Esta no me la esperaba. Quería la misericordia, con esto me conformaba, pero es que no hay quien te aguante. No hay quien te aguante. Para que me entiendan, ¿recuerdan el hijo pródigo? ¿Recuerdan el hijo pródigo? ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre hay? Yo aquí perezco de hambre. Dice, iré, voy rápido. Y le diría, aunque sea como un jornalero, misericordia, que no pedía otra cosa, aunque sea como un jornalero, que vale más un jornalero en tu casa que todos los trabajos del mundo fuera, ¿vale? Y cuando va, le abraza al padre, tal impregnado de amor, le abraza al padre que ya no le dice lo del jornalero. ¡Qué bien!
Y le dice, que querías ser jornalero. Que no eres jornalero. Toma mi misericordia y te perdono. Y ahora te doy misericordia. Vestirle con vestidos nuevos, ponerle calzado nuevo y darle anillo nuevo en su mano. Ahora te doy mi gracia. Te perdono y te doy mi gracia. Iglesia, no somos nada sin su gracia. Necesitamos su gracia. No me da tiempo para desarrollarlo, ¿vale? Pero permítanme 2 o 3 minutos, ¿vale? 2 o 3 minutos, que ya bajo. Dice, de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia, ¿vale? La ley vino expuesta por medio de Moisés, dice, pero la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. De su plenitud tomamos todos, gracia por sobre gracia. ¿Qué te crees? ¿Que la gracia de Dios solo es para cuando te conviertes solamente? Cuando tienes ese encuentro personal con Dios, que no somos nada sin su gracia. Que necesitamos su gracia para poder vivir, necesitamos su gracia para poder abastecernos. ¿Qué creéis? Que al Señor le pillamos en su plan de antelación que Él tenía de salvación para nosotros, diseñó un plan con su gracia, porque si no es por su gracia y por su cruz que van unidas, nos perdemos. Por eso, agárrate de su gracia, agárrate de su cruz. Hay una alabanza que cantan últimamente que dicen, y yo me quedo aquí postrado a los pies de la cruz, esperando a que tú vuelvas. Porque si nos alejamos de su gracia y de su cruz, apañaos vamos. Nos vamos directos a la cacerola. Pero ¡ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! Cuando nos postramos a su cruz y esperamos que Él venga. Vivimos impregnados bajo su propósito en nuestras vidas. Y lo entendemos todos. Y le decimos voz en cuello, me quedo aquí, postrado a los pies de tu cruz y de tu gracia, esperando a que tú vuelvas, porque por mis fuerzas no puedo, por mis fuerzas no valgo, que bendito sea el nombre del Señor, por siempre y para siempre, aleluya. Oportuno socorro. A su debido tiempo. La palabra oportuno dice a su debido tiempo. Miren, hay muchas veces que esperamos peticiones, esperamos cosas que queremos con urgencia. Amén. Pero miren, cuando he hablado de las urgencias, cuando uno va a urgencias y tiene un dolor, lo primero que le hacen, incluso antes de hacerse pruebas, si trae con mucho dolor, es ponerle un gotero para quitarle el dolor. Y cuando tiene el gotero, yo he visto, incluso lo he podido ver en propias carnes, que cuando te quitan el dolor ya te mandan a hacer pruebas, o radiografías, o ecografías, o escáner, o las cosas que necesites, pero primero te quitan el dolor, ¿vale? El trono de la gracia es igual. Nada más entrar, lo primero que hace el Señor es recuperarte y quitarte el dolor. Pero luego, a su debido momento, a su debido momento, a su debido momento, cuando Él sepa de aquello que necesitas y no te va a perjudicar. Alabado sea el nombre del Señor. Ya cierro. Hemos dicho que el capítulo 4, Jesús es superior al día de reposo. Y el capítulo 4 es donde hemos leído, no hay mejor reposo para que descanses que el trono de la gracia en el cual está Jesús. Amén. Todos que estáis cargados y trabajados, venid a mí y descansar. Amén. Venid a mí y descansar. Venid a mí y descansar. ¿Quién dice esto? Jesús. No hay mayor descanso que estar en las manos de Jesús. Que Dios les bendiga poderosamente. Un placer y un honor poder estar aquí en esta tarde. Dios les bendiga.